Increíble rescate, un espermatozoide cubierto de millones de parásitos es liberado y transformado en un símbolo de esperanza. La noticia había corrido como pólvora en el pequeño pueblo costero de Manuel, un lugar donde las olas chocar contra las rocas sonaban como la risa de los niños. Pero para Manuel, estas olas también traían recordatorios de sus luchas diarias. Con cada amanecer, él y su anciano padre salían a pescar, buscando un sustento que apenas lograba llenar la panza de su familia. A su lado, su hermano mayor había elegido una ruta diferente, buscando fortuna en la ciudad, dejando un vacío y resentimiento que pesaba en el corazón de Manuel. Un día, mientras rascaba el barniz del casco de su lancha, un grupo de niños se acercó a él con algo extraño en manos. «Mira, Manuel», gritó uno de ellos, mostrando el extraño espermatozoide cubierto de parásitos que habían encontrado en la playa. Manuel tomó la criatura, la observó con curiosidad y su mente se llenó de pensamientos. Aquello que a primera vista parecía solo una condena, en realidad era un reflejo de su comunidad y de sí mismo, un ser cubierto de adversidades, que requería amor y unidad para sanar. Manuel sentía en su pecho un impulso de luchar, no solo por su familia, sino por todo el pueblo. Pero en medio de esa emoción, la realidad golpeó con fuerza. Una tormenta devastadora arrasó el pueblo una semana después, dejando casas destruidas y corazones rotos. Las redes de pesca estaban vacías y el miedo llenaba los ojos de sus vecinos. Manuel sabía que debía actuar. La verdadera riqueza está en el amor y la unidad, pensó mientras reunía a sus vecinos para organizar una jornada de reconstrucción. Mientras trabajaban juntos, pintando y arreglando, Manuel intentó acercarse a su hermano. Las palabras eran como espinas, llenas de reproches y desilusiones. «Tú solo piensas en ti», le decía su hermano con rabia. Manuel sentía el dolor de esa separación, la lucha crónica que habían enfrentado. Sin embargo, ese día, el valor de la comunidad empezaba a florecer, a pesar de las diferencias. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando, en una reunión del pueblo, surgieron tensiones sobre cómo debían utilizar los recursos limitados. Un grupo proponía trabajar por el interés individual, mientras que otros clamaban por priorizar la unidad colectiva. Manuel sabía que el miedo podía dividir, pero la esperanza era más poderosa que cualquier tormenta. La mirada de su padre, dulcemente anciana pero intensa, le recordó que el amor verdadero siempre puede vencer. En ese momento clave, la pregunta se cernía, pesada como las nubes tras la tormenta: ¿logrará Manuel unir a su pueblo y sanar la herida con su hermano? ¿Podrán ver la luz en la oscuridad? Solo el tiempo lo dirá, mientras la niebla de incertidumbre se cernía sobre el horizonte, dejando un eco en el alma de todos. La tensión en el aire era palpable mientras los integrantes del pueblo debatían en la plaza. Manuel se mantenía al lado de su padre, observando cada rostro, cada gesto. Había quienes argumentaban que debían salvar lo poco que les quedaba, guardando reservas de comida y recursos solo para sí mismos. Otros, menos afortunados, clamaban por ayuda, por más oportunidades de reconstruir juntos lo que la tormenta había dejado atrás. Mientras sus corazones latían acelerados, Manuel sintió que se le estrujaba el pecho. La voz de su hermano resonaba en su mente: «Tú solo piensas en ti». Sacudió la cabeza, anhelando desesperadamente un camino hacia el entendimiento. Alzó la mano, pidiendo silencio. «Escuchen», comenzó, pero su voz temblaba. El murmullo se apagó, y las miradas se centraron en él. «Sé que hemos perdido mucho. Pero si seguimos divididos, ¿qué nos quedará? Necesitamos más que nunca unirnos. Si ayudamos a otros, todos nos beneficiamos». Un susurro de incredulidad recorrió la multitud. Era un mensaje difícil de aceptar en tiempos tan oscuros, pero había algo en la sinceridad en su voz que hizo que algunos, al menos, se detuvieran a considerar sus palabras. Amor y unidad, como el espermatozoide, pensó Manuel, recordando aquella criatura herida que ahora servía de metáfora para su comunidad. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más seguro, más claro en su propósito.
Esa maravilla de la naturaleza nos recuerda que, aun cubiertos de parásitos, todos tenemos el potencial de sanar y renacer en ese instante. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, cabezas asintiendo. Para su sorpresa, su hermano, que había estado en el fondo, dando la espalda a todo lo que ocurría, se dio media vuelta. Con un cielo cargado de dudas, sus ojos se encontraron. Un silencio eterno se instaló entre ellos. ¿Y cómo podríamos hacerlo?, lanzó un hombre mayor, quebrando la atmósfera tensa. No tenemos recursos para repartir. Manuel iba a responder, pero su hermano lo interrumpió. ¿Y si en vez de esperar a que los recursos lleguen, compartimos lo que tenemos en este momento? ¿Qué tal si formamos grupos, donde cada familia ofrezca lo que mejor sabe hacer? Podemos cultivarnos unos a otros, sugirió con un brillo inesperado en su mirada. Fue un soplo de aire fresco. La idea se extendió, como la risa de niños corriendo por la playa. Las manos comenzaron a levantarse, las propuestas de cómo ayudar a uno y a otro se multiplicaban, con sonrisas que empezaban a florecer en medio de la tristeza. Con cada idea compartida, el pueblo comenzaba a sanar. Manuel sintió un nudo en la garganta al ver la luz en los ojos de su hermano, una luz que creía perdida. Quizás la esperanza no solo resida en ese espermatozoide, reflexionó. Quizás somos todos un poco como él, pero a medida que la reunión se llenaba de nuevas propuestas, una sombra oscura apareció al horizonte. El capitán de la Guardia Costera llegó con noticias. Debemos actuar rápido. La tormenta ha dejado los alrededores inestables y hay un peligro inminente. La siguiente tormenta podría ser aún más dañina. Manuel sintió que todo su esfuerzo pendía de un hilo. ¿Está preparado nuestro pueblo para enfrentar lo que viene?, se preguntó con angustia. Aunado a las diferencias viejas, una nueva amenaza se cernía sobre ellos, listos para tragarse la frágil esperanza que había comenzado a brotar. La incertidumbre aumentaba. ¿Podrán unirse de verdad ante este nuevo reto?, resonaba en su mente, mientras el eco del nuevo peligro se combinaba con los latidos inquietos de su corazón. La plaza se llenó de murmullos inquietos tras las palabras del capitán de la guardia. Un escalofrío recorrió a Manuel. La esperanza que había comenzado a germinar se enfrentaba a una tormenta mucho más feroz que la que azotó el pueblo, y ahora la ansiedad se dibujaba claramente en los rostros de sus vecinos. ¿Qué haremos si la próxima tormenta nos encuentra divididos?, preguntó una mujer de mirada serena pero cansada, como si la vida misma hubiera puesto su peso sobre sus hombros. No podemos permitir esto, debemos actuar ahora. Las palabras resonaron en el aire, y de pronto, la urgencia se expandió como un fuego en pasto seco. Manuel sintió que sus pulsaciones aumentaban. Su familia siempre le había enseñado que la unidad era la clave, y el momento para demostrarlo era ahora. Necesitamos prepararnos. Cada mano cuenta, cada voz importa, insistió, tomando un respiro profundo. Desde el fondo de la plaza, su hermano asintió con determinación, su energía parecía transformarse en algo palpable. Yo puedo organizar a los jóvenes, ofreció, los ojos brillantes. Con su vitalidad, podemos construir refugios, recoger lo que resta y asegurarnos de que todos tengan algo para enfrentar los días que vienen. La respuesta del hermano fue un rayo de luz. Y nosotras, las mujeres del pueblo, podemos preparar comida y buscar formas de conservarla. Si logramos crear una red, estaremos más seguros, añadió una anciana con manos arrugadas pero firmes. La idea de una unión tangible comenzó a tomar forma. Manuel sintió que su corazón latía con fuerza, su voz ya no temblaba al hablar. Sí, eso es. Soñemos en grande, pero empecemos hoy. Cada familia puede ofrecer un poco de lo que tienen, ya sea comida, trabajo, o habilidades. Juntos, seremos más fuertes. Poco a poco, las propuestas se volvieron más audaces. Los ancianos compartieron sus conocimientos sobre victorias pasadas, mientras los jóvenes se llenaban de energía. Manuel observó cómo la gente comenzaba a unirse, a recordar que cada uno de ellos era parte de una comunidad mayor. Pero en medio de la esperanza, un viento gélido sopló. El capitán interrumpió, su mirada sombría. Esta es solo la primera de las tormentas. Se anticipan más en las semanas siguientes. No tenemos tiempo, necesitamos actuar ya. La presión era palpable. Manuel sintió un sudor helado en su frente. La urgencia se convertía en una sombra aterradora. Aún así, debemos seguir adelante, respondió con firmeza,
mientras su mente empezaba a formular el plan. Hoy repartiremos roles y comenzaremos a trabajar en conjunto. Quiero ver este pueblo en acción, con la determinación iluminando sus caras, comenzaron a organizarse. Pero mientras la esperanza palpitaba en sus corazones, de repente, un estruendo resonó a su izquierda. Todos, aturdidos, miraron hacia la dirección del sonido. Un grupo de personas corría hacia la plaza. Traían noticias, pero lo que más les preocupaba era la expresión de horror en sus rostros. Manuel sintió que el aire se le escapaba, una sensación ominosa lo envolvía. No era otra tormenta la que venía, sino un enemigo del que nadie había hablado. Un grupo de forasteros había llegado, atraídos por las ruinas del pueblo. ¿Qué quieren de nosotros?, murmulló una voz temblorosa, mientras la sombra de la incertidumbre comenzaba a cubrir la plaza. La angustia acechaba una vez más, como una tormenta en el horizonte, y Manuel supo que la verdadera prueba de su comunidad estaba por comenzar. Podrían unirse no solo ante los elementos, sino también ante un adversario inesperado. El aire se ciñó alrededor de ellos, y la pregunta resonó en el corazón de Manuel: ¿están realmente listos para enfrentar lo que viene? La respuesta parecía crucial, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras la tensión volvía a radicar en la plaza. El silencio tenso se instaló en la plaza como una pesada manta. Cada mirada se dirigió a los forasteros que, desde la distancia, parecían observar con interés cínico. Manuel sintió como su corazón latía en su pecho, un eco incesante de temor y determinación. Era un momento crítico. Sabía que dejarse llevar por el pánico no era una opción. ¿Quiénes son?, preguntó, dando un paso al frente. Su voz temblaba levemente, pero la firmeza de su postura lo hizo parecer más seguro de lo que realmente sentía. Los forasteros, formados en una línea tensa, intercambiaron miradas y, finalmente, uno de ellos dio un paso adelante. Era alto, con una cicatriz que le cruzaba el rostro, lo que le daba un aire amenazante. Venimos a buscar suministros. Nuestra situación es complicada, al igual que la de ustedes. Pero no estamos aquí para hacer daño, dijo el hombre con voz profunda, que parecía empujar la angustia a un lado. Hubo un murmullo entre la gente, una mezcla de incredulidad y desconfianza. ¿Podía haber verdad en sus palabras? ¿Y por qué deberíamos confiar en ustedes?, replicó una mujer del grupo, sus ojos ardían con indignación. Manuel pudo sentir la tensión aumentar, un hilo invisible que amenazaba con romperse. No tienen que confiar en nosotros, continuó el forastero con calma. Pero necesitamos su ayuda, así como ustedes necesitan proteger lo que les queda. Hemos visto lo que trae la próxima tormenta, y si enfrentamos esto solos, ninguno de nosotros sobrevivirá. Manuel sintió como la angustia en su estómago se expandía. ¿Unir fuerzas con gente desconocida? La imagen de la comunidad que había comenzado a tejer en su mente se tornó borrosa de nuevo. ¿Y si los forasteros traían problemas? ¿O eran la única esperanza? Se dio cuenta de que no tenía tiempo para dudas. Miró a su alrededor. Los rostros de sus vecinos estaban llenos de incertidumbre, pero también de un destello de esperanza. Escuchemos lo que tienen que decir, propuso Manuel, apoyándose en su determinación. Quizás juntos podamos encontrar una solución. Los murmullos se agitaron, pero la decisión estaba tomada. Estamos en una encrucijada, añadió. Sí, hay riesgo, pero también hay oportunidad. La tormenta no solo viene de arriba, sino de otros lugares. No podemos permitir que el miedo nos divida. El forastero asintió, su mirada se suavizó por un momento. Estamos dispuestos a ayudar, pero necesitamos los recursos que ustedes tienen para sobrevivir. Aquí hay suficiente para todos, si trabajamos juntos. A medida que Manuel continuaba hablando, la atmósfera comenzó a cambiar. Los corazones latían al mismo ritmo, el sentido de comunidad renacía. Hombres y mujeres comenzaron a compartir sus temores y deseos, cada voz un ladrillo más en la construcción de un puente que antes pensaron inquebrantable. Sin embargo, mientras la esperanza alzaba su voz, una inquietud latente se deslizó entre ellos, como un aguijón que nunca se fue. Manuel no solo luchaba contra la tormenta, sino contra la desconfianza que sembraba cizañas en sus corazones. ¿Y si al final resulta ser una trampa?, murmuró alguien en voz baja. Lo que había comenzado como un momento de unión, podría oscurecerse en una nueva división. El dilema lo desgarraba, el tiempo jugaba en contra. ¿Era posible sacar a flote la esperanza entre la desconfianza? La pregunta palpitaba en su interior, como un latido frenético. Necesitamos decidir rápido,
dijo Manuel, mirando a su hermano y a los forasteros. Si aún así decidimos unirnos, debemos hacerlo ahora. La tensión volvió con fuerza, el viento sopló de nuevo, como una advertencia. ¿Estamos realmente listos para arriesgarlo todo por un futuro incierto? La voz resonó en su mente, y el nudo en su estómago creció. Mientras se preparaban para pronunciar su decisión, Manuel sintió que el destino del pueblo pendía de un hilo. ¿Se arriesgarían a creer en el nuevo amanecer, o dejarían que el miedo los arrastrara de vuelta a la oscuridad? Su corazón palpitaba con fuerza, y la respuesta estaba a punto de revelarse. Manuel miró a su alrededor, notando las expresiones de sus vecinos. Algunos parecían dispuestos a arriesgarse, mientras que otros guardaban una desconfianza palpable, una sombra que competía con la luz de la esperanza. La angustia crecía en su pecho, como un eco de las tormentas que se avecinaban. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó su hermano, su voz temblando. La mirada de Manuel se deslizó entre aquellos a los que había conocido toda su vida. La lealtad y el miedo se entrelazaban en su aliento. ¿Realmente podían creer en las intenciones de esos forasteros, o estaban a punto de sellar su destino en un pacto incierto? Debemos tener fe, respondió finalmente Manuel, sintiendo el peso de su propia declaración. Pero, en su interior, la duda continuaba acechándolo. Se giró hacia el forastero, buscando algo en su mirada que le diera confianza. Si decidimos ayudarles, ¿qué garantía tenemos de que cumplirán su parte? El forastero, que aún no había revelado su nombre, entrecerró los ojos. Lo único que tenemos son nuestras palabras, y la necesidad de sobrevivir. No somos sus enemigos, pero también estamos desesperados. De repente, la atmósfera se tornó más intensa. Manuel sintió como la respiración de sus vecinos se agitaba, como si todos estuvieran esperando un desenlace. Miró a la mujer que había cuestionado al forastero antes, su expresión era de conflicto y miedo. Cuando sus ojos se encontraron, Manuel sintió que la chispa de la esperanza se encendía nuevamente. Quizás podamos hacer un trato, sugirió una voz al fondo, un hombre mayor que siempre había sido conocido por su sabiduría. Podemos compartir nuestros recursos, pero con condiciones. Debemos establecer una confianza mutua. Un murmullo de acuerdo se alzó entre el grupo, un leve susurro que resonó en la plaza. Era un paso hacia adelante, una oportunidad de unir fuerzas, pero Manuel sentía como la incertidumbre seguía atando sus corazones. Podemos formar un grupo, un equipo que supervise todo, intervino nuevamente la mujer del principio, esta vez con más determinación. Protegemos lo nuestro, y ellos nos ayudan con lo que necesitan. Si en algún momento percibimos alguna traición, debemos estar listos para actuar. Los rostros de los forasteros mostraron una mezcla de sorpresa y respeto. Es un comienzo, asintió el forastero, con un leve asentimiento. Nos gustaría trabajar juntos, pero necesitaremos su confianza. Manuel tragó saliva, dándose cuenta de que ni él ni sus vecinos podían retroceder. Sabía que el tiempo se estaba acabando. La tormenta no era solo meteorológica, las verdaderas tormentas se avecinaban en la certeza de la desconfianza. Entonces, hagámoslo, dijo Manuel, sintiendo que el peso de su decisión se asentaba en sus hombros. Nos unimos, pero con reglas claras. No habrá lugar para el engaño. Un leve murmullo de aprobación se esparció entre los vecinos y los forasteros, y Manuel sintió como si una membrana invisible comenzara a romperse entre ambos grupos. Mientras los planes comenzaban a trazarse, una creciente sensación de camaradería se deslizó a través de ellos, como una corriente vital que conectaba sus esperanzas, pero, como un rayo en la oscuridad, un grito desgarrador cortó la plaza. Todos se volvieron hacia la dirección del ruido. Una sombra se cernía en el horizonte, y el viento trajo consigo un chillido de advertencia. Algo, o alguien, se acercaba rápidamente. La pregunta que colgaba en el aire, tan pesada como el mismo cielo, era clara: ¿serían capaces de proteger juntos lo que acababan de unir? La respuesta estaba a punto de revelarse. Manuel sintió que su corazón se detenía con el eco del grito. La plaza, que momentos antes vibraba con la esperanza de un nuevo comienzo, ahora temblaba bajo la sombra de un peligro inminente. La tensión se hizo palpable entre los vecinos y los forasteros, que intercambiaban miradas nerviosas. No había tiempo para dudar, la situación requería acción. Regresen a sus casas, ordenó el hombre mayor, tratando de imponer calma. Formen un círculo. Los más fuertes al frente. Sin pensarlo, Manuel se movió rápido.
Tomó de la mano a su hermano y lo atrajo hacia él, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. Era el momento de protegerlo, de ser el hermano mayor que siempre había querido ser. Miró a los demás, encontrando en sus rostros un reflejo de su propia ansiedad. La mujer de mirada seria pasó junto a él, su rostro ahora firme como el acero. Manuel, lo que sea que venga, necesitamos estar listos, dijo ella, su voz elevada por encima del murmullo de la multitud, que ahora se acercaba lentamente a formar un frente común. Se dio cuenta de que, más allá de la desconfianza inicial, había una poderosa unión en la inminencia del peligro. ¿Acaso la necesidad de proteger lo que amaban podía superar sus diferencias? De repente, una figura emergió de la sombra. Era un grupo de hombres montados a caballo, sus siluetas destacándose contra la oscura amenaza del cielo. Llevaban ropas desgastadas y expresiones de determinación, pero en sus ojos había un destello de urgencia que despertó las alarmas en el corazón de Manuel. «No disparen», gritó el forastero, levantando las manos en señal de paz. «No venimos a atacarlos, sino a advertirles. Una manada de bandidos está tras nosotros, y si no nos unimos ahora, estarán aquí en un instante». El murmullo se intensificó, la confusión reinaba en la plaza. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tensión había alcanzado un punto crítico. De pronto, el ruido de cascos resonó detrás de ellos, un ruido que crecía con cada segundo. La manada de caballos se acercaba, y con ellos, la amenaza de la violencia y el caos. «Necesitamos barricadas, algo que nos proteja», dijo ella de nuevo, dirigiéndose a todos. Manuel notó cómo varios hombres y mujeres comenzaron a moverse, buscando aferrarse a lo que pudieran, tablas de madera viejas, botes de metal, cualquier cosa que les ofreciera una defensa. El grupo de forasteros se integró rápidamente, mostrando habilidades y recursos que Manuel no había esperado. «No podemos permitir que nos conquisten. Hoy se define nuestro destino», rugió el forastero, con la voz llena de fervor. Y en ese momento, algo cambió en el aire. La mezcla de miedo y coraje se convirtió en un rugido colectivo. Eran un pueblo, un grupo dispuesto a luchar por su vida y por su hogar. A medida que los minutos pasaban y los primeros bandidos aparecieron en la distancia, ya no había espacio para la desconfianza. Los vecinos estaban al lado de los forasteros, trabajando juntos, con una determinación que irradiaba fuerza. Manuel se unió al frente, sintiendo el ritmo de la batalla que se avecinaba. Su hermano, más atrás, lo miraba con los ojos brillantes llenos de temor, pero también de admiración. «Estamos juntos», le gritó Manuel, en un intento por infundirle valor. Bajo el aire pesado y cargado de electricidad, la brecha entre ellos se cerró. En ese instante, las diferencias se desvanecieron y solo existió un propósito común: proteger lo que amaban. El grito de guerra resonó en la plaza, una poderosa combinación de voces que clamaban por defensa y esperanza. Sin embargo, cuando la primera flecha cruzó el aire y se quedó suspendida en un momento eterno, una certeza helada los atravesó. No era solo una lucha por la vida, era una batalla para construir un futuro. ¿Podrían realmente unirse lo suficiente para enfrentar juntos lo que estaba por venir? La verdad estaba al borde de la batalla, esperando ser revelada en el fragor de la lucha. La plaza se convirtió en un campo de guerra improvisado. Los corazones latían al unísono, un eco de valentía que resonaba en el aire mientras los bandidos se acercaban, sus sombras alargándose como presagios ominosos. Manuel observó al forastero al frente, su figura recia desafiando la inminente tempestad, y en sus ojos vio la chispa de un líder decidido a luchar. «Formen filas», gritó de nuevo, su voz firme cortando la bruma de incertidumbre. Manuel sintió que la adrenalina corría por sus venas, mientras todos se agrupaban y seguían sus instrucciones. Cada quien encontró su lugar, cada mirada exprimía la decisión de luchar por preservar lo que les pertenecía. La mujer de mirada seria estaba junto a él, concentrada en su tarea. «Los más débiles a nuestra espalda, que los valientes defiendan con sus cuerpos», murmuró, con la angustia reflejada en su rostro. Manuel asentía, reconociendo el valor que tenía al arriesgarse así. El tiempo se desvanecía mientras la oleada de caballos se hacía más fuerte, la tierra temblando bajo su avance. De pronto, una mujer entre el grupo de forasteros empezó a encender una hoguera. «La luz nos atraerá. Pero también les hará temer», gritó, y en pocos momentos, llamas danzantes comenzaron a iluminar la plaza. La luz se alzó como una señal, un faro en la oscuridad que unía sus corazones en un mismo latido de esperanza. «¿Crees que esto funcionará?», preguntó Manuel a su hermano, que se aferraba a su mano con fuerza.
Sus ojos reflejaban cierta duda, pero también una chispa de valentía. A veces, la luz más pequeña puede iluminar lo más oscuro, le contestó Manuel con un guiño, tratando de infundir esperanza donde antes había temor. Los bandidos ya estaban más cerca, sus gritos de guerra resonando en la distancia, pero Manuel no se permitía rendirse. Luchaban no solo por sus vidas, sino por un futuro donde pudieran vivir en paz. Entonces, con un grito de aliento, levantó su mano, echando un vistazo a los rostros que lo rodeaban. «Por nuestra familia. Por nuestro hogar», clamó, dejando que las palabras fluyeran de su pecho. La multitud replicó al unísono, cada grito una promesa de resistencia, cada voz un pilar de fuerza y así, cuando el primer ataque de flechas voló hacia ellos, el tiempo pareció detenerse. Manuel levantó su escudo improvisado justo a tiempo, sintiendo el impacto de la primera flecha, que se clavó en la madera con un crujido. A su lado, los vecinos se alinearon, un muro de cuerpos dispuestos a defender lo que era suyo. Un sentimiento de unión los envolvió, más fuerte que cualquier miedo. «Recuerden, no estamos solos», gritó otra vez el forastero, avanzando hacia el frente. «Cada uno de nosotros es parte de este esfuerzo. Debemos luchar con todo lo que tenemos». Manuel sintió que las palabras del forastero resonaban en su interior. Era hora de dejar atrás el miedo y abrazar la lucha con todo su ser. La batalla apenas comenzaba y a pesar del caos, el corazón de Manuel latía con esperanza. Era un sentimiento poderoso que crecía entre ellos, uniendo a todos en una sola dirección, a la victoria, pero justo cuando las primeras flechas de defensa fueron lanzadas con un grito, un estruendo sacudió la plaza. El cielo, que pronto se oscurecía por la llegada de los bandidos, de pronto resonó con un trueno, como si el propio destino respondiera a la lucha. Las nubes comenzaron a arremolinarse sobre sus cabezas. ¿Era el presagio de un cambio o una señal de advertencia? Manuel conocía esa sensación, la de estar al borde de algo monumental. Con la batalla comenzando, el eco de los gritos se mezcló con el viento, y entre el fragor de la lucha, se preguntó, ¿qué más estaba a punto de revelarse esa noche? ¿Podrían, con esta fuerza, realmente superar lo que se avecinaba? En el horizonte, la tormenta se desataba y con ella, el futuro incierto de todos ellos. Las flechas volaron como tormenta de estrellas caídas, surcando el aire denso de tensión y miedo. Manuel sintió el frío de la madera aladas contra su piel, el eco sordo de la tierra golpeada por los cascos de los caballos. El rugido de los bandidos crecía, un canto de guerra que prometía destrucción. Sin embargo, entre la confusión, un vibrante sentido de propósito armaba el corazón de la gente. No estaban solos. «Fuego», gritó el forastero, y la señal se propagó como un rayo entre los defensores. Las antorchas lanzaban su luz danzante mientras las llamas respondían al desafío de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Manuel levantó su voz: «Defiendan su hogar, por siempre». Los gritos resonaron como un eco transformador, cada uno elevándose hacia el cielo que se oscurecía aún más. El primer impacto de la batalla fue como un balazo en el pecho. Los bandidos cargaron, sus rostros delineados por la luz titilante que se reflejaba en su armadura, amenazantes y feroces. La plaza se llenó de clamor. El choque inicial fue brutal, un torbellino de sonido y furia. Manuel sintió el sudor resbalando por su frente, combinándose con el polvo levantado por los cascos de los caballos. Era un caos que podía engullirlos, pero también un momento que definía su lucha. Un compañero fue derribado a su lado, la desesperación reflejada en sus ojos. Manuel, en un instante de urgencia, se lanzó hacia él, levantando su escudo para protegerlo de un nuevo ataque. «¡Levántate! No te rindas», gritó, sintiendo que su propio corazón latía con fuerza por cada golpe que administraban. Fue esa conexión, esos momentos de lucha compartida, los que tiesaron el tejido de su resistencia. Las flechas de defensa se disparaban mientras otros tomaban el lugar de los caídos. La hoguera continuaba ardiente, iluminando sus rostros decididos, guerreros de su propia historia. Un grito de aliento resonó desde el grupo de mujeres que, armadas con piedras y ramas afiladas, se unieron al frente. «Por nuestras familias», clamaron, infundiendo una energía renovada en sus corazones. Sin embargo, de repente, el cielo pareció abrirse aún más. Un rayo iluminó la plaza, rompiendo la oscuridad como un machete. «¡Cuidado!», gritó el forastero, indicando una nueva amenaza rápida como el viento. Un grupo más grande de bandidos se aproximaba, flanqueando sus posiciones, y Manuel sintió como la desesperanza comenzaba a deslizarse por sus venas.
¿Podremos resistir?, se preguntó, sus pensamientos girando en una mezcla de miedo y determinación. Fue entonces que vieron algo que los dejó paralizados. Un guerrero más, bajo una armadura sombría, avanzaba por la línea enemiga. Su llegada alteró el flujo de la batalla, chisporroteando una confusión entre los bandidos. Sus ojos eran fieros, pero había una chispa de reconocimiento en su andar. Manuel se quedó mirando, una mezcla de curiosidad y deseo. ¿Quién era? El aire vibró con su presencia, y en ese breve instante, un silencio abrumador se apoderó de la plaza. Manuel sintió que su corazón se detenía, mientras una pregunta hervía en su pecho. ¿Era un aliado o un nuevo enemigo? La batalla, por un momento, se suspendió. Todos contenían la respiración, mientras ese guerrero se acercaba. ¿Era la salvación que tanto anhelaban o la condena que temían? En medio del caos, la incertidumbre se endureció como una sombra. El guerrero avanzaba con una confianza inquebrantable, cada paso resonando como un gong en la plaza. Manuel, atrapado en una marea de emociones, sintió que la desesperanza que lo había asediado comenzaba a diluirse, desplazada por una curiosidad hirviente. Los bandidos también lo notaron, su avance les costaba mayor esfuerzo, como si un aire pesado se interpusiera entre ellos y el extraño. ¡Retirada! Dispérsense, gritaron algunos de los bandidos, sin saber si ese guerrero era un amigo o un peligro inminente. Los hombres más temerosos comenzaban a retroceder, titubeando, hasta que su líder, un hombre de grandes proporciones con una cicatriz que cruzaba su rostro, hizo una señal despectiva, desafiando la presencia del nuevo contendiente. «Detente», rugió el guerrero, su voz firme atraviesa el aire con la misma fuerza que las flechas que todavía surcaban la oscuridad. Nadie se atrevía a moverse. Paralizados en un juego de miradas y silenciosos cálculos, Manuel se hizo un espacio por entre los cuerpos sudorosos y temerosos que lo rodeaban, acercándose al extraño. Su rostro estaba cubierto, pero era su aura la que llamaba la atención, una mezcla de magnetismo y poder latente. «¿Quién eres?», le preguntó, su voz un murmullo entre el retumbar de la batalla. El guerrero, al notar su presencia, retiró parte de su velo y reveló unos ojos que desbordaban determinación. «Soy Nevan. He venido a ayudar, pero esto no terminará sin un sacrificio». Las palabras resonaron en el corazón de Manuel, llenándolo de una mezcla de esperanza y un terror helado que jugaba en su estómago. «Sacrificio», repitió, absorbiendo el peso de la advertencia. En su mente, la noción del sacrificio se retorcía como un hilo tenso. «¿Qué vas a hacer?». Nevan hizo un gesto hacia la masa de guerreros enemigos, que empezaban a reorganizarse, recomponiendo su alineación. «Magnitud de lo que se pierde y lo que se gana, depende de lo que estamos dispuestos a dar». «¿Realmente quieres salvar lo que amas?». Manuel miró hacia su hogar, hacia las vidas de aquellos que luchaban a su lado. Recordó a su madre y su hermana, y la feroz determinación que había ardido en su pecho. «Sí, haré lo que sea necesario». Su voz se alzó en una proclama. Las miradas de aquellos que le rodeaban se posaron en él, una chispa de esperanza encendida en sus corazones. Nevan asintió, dejando escapar un leve suspiro de alivio. «Entonces, necesitamos crear una distracción. Su líder no podrá resistir la tentación de un combate directo. Cuando mire a la plaza, eso será nuestro momento». Las palabras del guerrero llenaron a Manuel de una energía renovada. Sin perder tiempo, se apresuró a reunir a los hombres y mujeres a su alrededor. «Escuchen. Vamos a crear una distracción. En el momento en que el líder baje la guardia, atacaremos con todo lo que tenemos». Mientras las instrucciones se propagaban entre la multitud, el tiempo pareció volverse más denso, cada segundo hirviendo con anticipación. La atmósfera estaba cargada, podían sentirlo en el aire, una electricidad palpable que anunciaba un cambio. Manuel miró a Nevan, quien permanecía firme. «Confío en que habrá un buen resultado». La determinación brillaba en su mirada, como una llama que nunca titila frente al viento. Si todo salía bien, podrían recuperar su hogar, sus familias. Pero si fracasaban, Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por conseguir lo que amaba? Entonces, un grito resonó en el aire, anunciando el inicio de la batalla una vez más. La distracción había comenzado. La plaza vibró con el movimiento de sus cuerpos, y en sus corazones ardía la pregunta: ¿serían capaces de resistir la tormenta que se avecinaba? En el fragor de la lucha, Manuel sintió que el destino de todos les pesaba sobre sus hombros, como una manta que cubre un hogar herido.
Pero lo que no sabía era que en las sombras de la batalla, un nuevo enemigo estaba preparando un plan que podría cambiarlo todo. La plaza estaba en caos, voces de lucha y desesperación resonaban. A medida que los bandidos se acercaban, Manuel se sintió más vivo que nunca. Había un fuego en su interior que lo empujaba hacia adelante, una determinación colectiva que unía a su pueblo con los forasteros. Sabía que el sacrificio era inevitable, pero había algo más poderoso que el miedo, el amor por sus familias y su hogar. Nevan, el guerrero que había llegado como un rayo de esperanza, tomó la delantera de la defensa. Recuerden. El único camino es hacia adelante. Luchen por lo que amamos. Su poderoso grito resonó, y las palabras se transformaron en un eco de vida que vibraba en el pecho de cada uno. Con cada golpe que se intercambiaba, Manuel se dio cuenta de que la lucha no era solo física. Era un choque de esperanzas, un colisionar de sueños que se aferraban a la vida. La mira de Manuel se encontró de nuevo con la de su hermano, y en ese cruce de miradas, las dudas se evaporaron. Había algo en su gesto, un entendimiento mutuo que decía, estamos juntos en esto. Con una determinación renovada, Manuel se lanzó a la batalla. Los bandidos comenzaron a retroceder ante la resistencia inesperada. ¡Más fuerte! No nos rendiremos, gritó una mujer del pueblo, coronando el aire con una nueva ola de coraje. Las flechas llovían en ambas direcciones, pero la unidad del pueblo brillaba intensamente. Las manos, una vez temerosas, ahora empuñaban hachas, palos y todo aquello que encontraran. No solo estaban luchando por sobrevivir, estaban peleando por el amor, por la esperanza de un futuro mejor para sus hijos y sus familias. Entonces, en medio del estruendo, algo extraordinario sucedió. Los bandidos, que habían venido con la intención de conquistar, comenzaron a vacilar. Algunos retrocedieron, observando la valentía de un pueblo que, a pesar de las adversidades, se mantenía firme. Justo cuando la armada de enemigos parecía disolverse, el líder bandido se enfrentó a Nevan. Tú no puedes resistir. Te ganaré, rugió, pero Nevan mantuvo la calma. Hoy no se libra esta batalla por la fuerza, sino por el corazón de aquellos que luchan por lo que aman. Con un movimiento ágil, Nevan se plantó frente al líder, un enfrentamiento que atrajo la mirada de todos. Manuel sintió que el silencio se instauraba, como si el tiempo se detuviera por un instante, conteniendo el aliento de todos. Retrocedan, gritó el líder, en un intento de recuperar su poder, pero la determinación en los ojos de Nevan era inquebrantable. Era un fuego que nunca se apaga, y esa luz se reflejaba en cada uno que lo acompañaba. Al final, el líder bandido, víctima de su propio egoísmo, cayó de rodillas. No puedo hacerlo. No puedo vencer un pueblo unido así. Sus palabras resonaron con eco, llenando la plaza con una verdad que quebraba las barreras, y entonces, como una ola poderosa, la victoria se desató. Los bandidos que quedaban, frente a la resistencia feroz y la determinación palpable, comenzaron a huir, dejando a su paso sombras de sus antiguas intenciones. La plaza, con sus corazones latiendo al unísono, vibraba de esperanza. La comunidad, que había estado al borde de la ruina, se alzaba triunfante. Los abrazos se compartieron, las lágrimas de alegría comenzaron a fluir, y las sonrisas estaban impregnadas de alivio. La lucha no solo había sido contra los bandidos, sino contra las dudas y los miedos que habían dividido a la comunidad. La mayoría se dio cuenta de que todo lo que había pasado era una lección de unión y perseverancia. En medio del júbilo, Manuel se buscó a su hermano. Sus ojos se encontraron, y un abrazo fraternal selló la paz que durante tanto tiempo había parecido imposible. Lo logramos, susurró su hermano, mientras la risa y el clamor se entrelazaban en sus corazones. Sí, lo hicimos juntos, respondió Manuel, sintiendo que esa unidad era su mayor victoria. Ahora, el pueblo, más fuerte que nunca, se preparaba para reconstruirlo todo, pero de manera diferente, cada familia unida en un propósito, levantando sus corazones para sanar. Abrazados por la esperanza, al mirar hacia el horizonte, vio cómo se despejaban las nubes. La tormenta que había amenazado su existencia se disipaba, dejando atrás un cielo claro. Ahora, era el momento de mirar hacia adelante. Manuel supo que lo que habían compartido sería un legado de amor y unidad que las futuras generaciones recordarán. Estamos juntos en esto, murmuró Manuel, consciente de que el viaje apenas comenzaba, pero que, con la fuerza de su comunidad a su lado, todo era posible. Y así, la historia de Manuel y su pueblo se convirtió en un canto a la esperanza, una fachada resguardada por el amor y la unión. Un testimonio del poder de la comunidad que se eleva por encima de cualquier adversidad. Recuerda, amigo, este es el momento de llevar esta historia a más corazones como el tuyo.
Necesitas suscribirte ahora para que no te pierdas nuestras próximas historias exclusivas que continúan explorando la fuerza de nuestros lazos. Y si este capítulo tocó tu corazón, deja un like ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a que más personas descubran estas transformaciones reales. Comenta tus sentimientos sobre este final, queremos leerte. Finalmente, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble travesía de transformación. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad. Juntos podremos inspirarnos y crecer más.